Mis hermanos, Dios les bendiga. Una vez más por este medio, por la gracia del Señor, seguimos acá aprendiendo y estudiando su palabra. Gracias una vez más. Dios les bendiga. Seguir con las disposiciones que nos manda nuestro señor presidente y además poder seguir aportar o si uno tiene la disponibilidad de poder ayudar en esta tonelada de amor. Usted deja su producto, lo que usted desea, lo que tenga en su corazón, dejar en la iglesia. Avanzamos con nuestra lección. Hoy nos toca la lección 5, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar con una breve oración y como siempre me voy a responder a las preguntas que están al final de cada lección. Les motivo que ustedes hagan preguntas, dudas y también que puedan leer. Necesito, hermanos, que ustedes hagan un comentario, hermanos, me pareció muy bien, lo he entendido, para saber, de esa manera yo voy a saber que ustedes están llevando el curso. Ya mis hermanitos, espero que puedan entender eso, ¿correcto? Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos. Padre, gracias una vez más por este día, gracias por tu protección, por tu provisión. Bendice a cada hermano que está llevando este curso online mediante esta herramienta valiosa, Señor, que tú por los medios, tú nos estás guiando mediante tu palabra. Tu palabra no puede parar. Los estudios no pueden parar, mi Dios. Entonces, gracias, Señor, por también utilizarme. Tu palabra dice que tú no eres deudor de nadie. Gracias por mis hermanos. Provee toda necesidad y cuida su salud, Señor. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. A ver, vamos a empezar. La primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? La primera pregunta dice, ¿el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu ocurren al mismo tiempo? Explique. Primero, vamos a explicar qué es la plenitud, ¿no? ¿Qué es la plenitud? La palabra plenitud en el griego es plerona, ¿no? En el griego, plerona. Se traduce como plenitud. También se vierte como cumplimiento, abundancia y plena restauración, derivado del verbo plero, ¿no? Que significa llenar. Plero, ¿no? Que significa aquello que es o ha sido llenado, o aquello que llena algo o con lo que se llena algo. Entonces, a eso se le llama plenitud, ¿no? Plenitud. Ahora, ¿ocurre el bautismo y la plenitud al mismo tiempo? A veces no. A veces no. Acuérdate que el Espíritu Santo es un acto especial individual, ¿correcto? Es individual. A veces, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, sientes algo. Siempre dice, hermano, cuando yo he aceptado a Cristo, no sé, mi cuerpo ha pasado. Como otros, me dice, hermano, yo no he sentido nada, pero sí he sentido paz. Sí he sentido paz en mi corazón. Pero los otros no, el otro más bien, algo ha pasado, he sentido algo por mis venas. Hermano, el Espíritu obra, como sabemos, Dios es un Dios personal. De igual manera, el Espíritu es personal. Entonces, si el bautismo y la plenitud del Espíritu ocurre al mismo, no, a veces no.
Y voy a explicar, ¿sí? Voy a explicar. A veces pasa que uno puede ser lleno, ambos, o sea, tienes la plenitud, pero a medida que pasa el tiempo, tú apagas eso. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu, no lo apaguéis. Es decir, que tú siempre tienes que estar viviendo en el espíritu y con el espíritu, ¿correcto? Pero a veces pasa que a medida que en el proceso de santificación tú vas llenando, Pero lo más importante que uno tiene que llenar es el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto. ¿Cómo lo hago? Mediante ejercicios espirituales. ¿Correcto? Ahorita tú estás llenando. Como otros, recién, ¿no? Otros están aprendiendo, estás llenando. Y como otros están, ya sabes el tema, pero estás aprendiendo algo más. En ambos estás llenando. Cuando oras, estás llenando. Cuando haces ayuno, de igual manera. Hay muchas formas. Entonces, lo ideal es que en este proceso no apagues, no lo apagues. Sigue. Nuestro cuerpo se cansa. Es algo natural. Pero la Biblia dice que necesitamos de nuestro Creador. Separados de mí, nada podemos hacer. ¿Correcto? Segunda pregunta. No hay mención del bautismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Perdón, no hay mención del bautismo del Espíritu en el Antiguo Testamento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces vamos a ir a la Biblia. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, es decir, a futuro. ¿Correcto? Están allí los 120 que quedaron y allí se le hace Lucas, el escritor, habla de eso, que el bautizo iba a venir recién cuando el Espíritu llegaba y se quedaba en la tierra. Ahora, Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista bautizaba, sí. Lucas, vamos al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas 3:16 habla lo siguiente. Lucas 3:16 habla lo siguiente. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿se bautizaba en el Antiguo Testamento? Sí se bautizaba, pero no en el Espíritu. ¿Correcto? Entonces, había entonces un bautizo, sí, pero no por los judíos, sino por los paganos. ¿Correcto? Ese bautizo era en un rito de cultivo. Pero el bautizo del Antiguo Testamento es representado o reemplazado por la circuncisión. ¿Correcto?
Entonces, ese es el porqué. ¿Se bautizaba antes? Sí se bautizaba, pero no en el Espíritu. Cuando llega en el día de Pentecostés el Espíritu Santo y ya queda en la tierra, ahí sí hay un bautizo en Espíritu. Pregunta 3. El concepto de buscar el bautismo del Espíritu como un medio de una obra excepcional de Dios en la vida del cristiano es sin fundamento escritural. Explique. Bueno, primero vamos a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios para poder explicar 12. 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Correcto? O sea, todos hemos sido bautizados en el mismo espíritu. Ahora, no vamos a confundir, porque acá viene la confusión de que cuando uno recibe el espíritu, la evidencia de eso es hablar en lenguas. ¿Sí? Es hablar. Entonces, uno está buscando eso. Cuando la Biblia habla de eso que es un don, cuando Hechos 2 habla de eso, está hablando de idiomas, no de lenguas espirituales. Esas lenguas espirituales es un don, más no es una evidencia que ya eres bautizado. Entonces, ¿uno puede buscar el bautismo del Espíritu Santo? No, porque ya estás. La evidencia, ¿cuál es? La llenura del Espíritu Santo. Como expliqué en la pregunta o la respuesta anterior, es que tú tienes que no apagar el Espíritu, más bien al contrario, llenarlo. ¿Correcto? Tienes que llenarlo. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esto? Consiste en que tú tienes que buscar el fruto. En eso consiste, en poder llenar y buscar esos frutos que la Biblia habla. Del fruto que la Biblia habla. Entonces, no hay que buscar, es un don. Más bien tú tienes que descubrir tu don. Tú tienes que saber tu don. Entonces, si tú no sabes tu don, yo te animo que lo busques. Pero hermano, ¿cómo lo hago? Primero ora, Señor. Tienes que orar y el Espíritu Santo se va a revelar. El Espíritu Santo, a pesar, hermano, a pesar que tú ahorita estás en casa, Dios te va a utilizar. Dios te va a utilizar y entonces tú vas a descubrir eso. No hace falta que vayas a la iglesia, acuérdate que tú eres el templo. Tú eres el templo. Tú tienes que hacerle trabajar al Espíritu, ¿correcto? Pregunta 4 dice, el bautismo del Espíritu es la base para la justificación y para toda obra subsiguiente de Dios en la vida del creyente. Explique. Mira, cuando uno confiesa con tu boca que Cristo es el Señor, pasa que eres regenerado, que eres sellado, que eres bautizado y también te justifica. Te justifica. ¿Y qué es la justificación? La justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Ese es el concepto bíblico. ¿Qué es la justificación? La acción de hacer a alguien justo ante Dios. Romanos, vamos a ir a Romanos
el libro de Romanos, Romanos 3, capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay, dice, no hay diferencia. Entonces, ahí está, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ustedes, desde cuando tú crees en Cristo, o sea, estás confesando, automáticamente ya también el bautizo también te justifica. Eres justificado. El nuevo creyente, o sea, el nuevo creyente coloca, el Espíritu Santo te coloca en una nueva vida con Cristo. Y no tan solo en Cristo, sino con los demás. Es por eso que ahí viene esa palabrita, hermanos, ¿no? Tú eres mi hermano espiritual. Tú eres mi hermano espiritual, ¿no? Entonces, aquí, mira, te justifica. Y todo esto es por fe. ¿Y qué es la fe? O sea, tú tienes que creer todo lo que está en la Biblia. Eso se llama fe. A veces la fe está confundida, que dice que tienes que mencionar lo que tú dices y eso va a ser. No, la Biblia habla que la fe es creer en su palabra. ¿Correcto? Entonces, algo más que agregar en la morada de nosotros, el Espíritu Santo, es que también te justifica. Gracias, mis hermanos, por pasar un tiempo de lectura, de estudio de este libro. Hermanos, necesito preguntas, dudas, mediante el WhatsApp. Dios me lo bendiga, hermanito, y sigue guardando y cuidando tu salud. Dios me lo bendiga. Uy,